Muy buenas tardes con todas y todos. Los saluda Jimmy Torres y en nombre del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos me complace darle la más cordial bienvenida a una nueva edición de nuestro ciclo de conferencias Lunes de Derecho, espacio académico que busca contribuir a la reflexión y el fortalecimiento del conocimiento jurídico en beneficio de la ciudadanía. Reciban el especial saludo de nuestro director general, doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece sinceramente la participación de cada uno de ustedes en esta actividad académica. Su presencia demuestra el interés y compromiso con el aprendizaje continuo y con la construcción de una sociedad más justa y equitativa. El día de hoy nos convoca un tema de gran relevancia en la actualidad: trabajo adolescente y prácticas preprofesionales, regulación y desafíos de la inserción laboral. El objetivo de esta conferencia es analizar el marco normativo vigente que regula el acceso de los adolescentes y jóvenes al trabajo, así como las condiciones legales de las prácticas preprofesionales como mecanismo de formación e inserción al mercado laboral. Se examinarán los principales retos para garantizar la protección de los derechos fundamentales, la prevención de situaciones de explotación o informalidad y la necesidad de políticas públicas que promuevan una inserción laboral juvenil más justa, equitativa y sostenible. Para desarrollar este importante tema, contamos con la valiosa participación de la doctora Betty Egusquiza Palacín, de quien leeré un extracto de su reseña profesional. La doctora Egusquiza es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un diploma de especialización en Derecho del Trabajo por la Universidad de Salamanca. Asimismo, con una diplomatura de especialización en Políticas Públicas y Gestión Pública en materia de trabajo infantil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como asesora del despacho ministerial en el del Trabajo y Promoción del Empleo y asesora de alta dirección en la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Es docente universitaria, miembro actual de la Sociedad Peruana del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, autora de diversos libros y artículos de investigación en materia de derecho laboral. Su experiencia académica y profesional sin duda enriquecerán este espacio de diálogo y aprendizaje. Estimados participantes, queremos recordarles que para acceder a la certificación de este evento es necesario permanecer conectados por lo menos el 90% del tiempo total de la presente conferencia. Asimismo, resaltamos la importancia de su participación activa, ya que al culminar la exposición, que tendrá una duración de 70 minutos, se abrirá un espacio para responder a sus consultas, las mismas que podrán realizar a través de la opción preguntas y respuestas. Finalmente, reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia y de manera especial a nuestra distinguida expositora por su valiosa contribución académica. Estimada doctora, bienvenida a los lunes de Derecho. En estos momentos 474 personas la oyen atentamente. Le cedo el uso de la palabra por 70 minutos. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Jimmy. Buenas tardes a todos y todos los que se encuentran presentes en esta conferencia. Primero, agradecer la invitación del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Perú. Me parece importante esta iniciativa porque permite a todos los ciudadanos conocer ciertos quizás términos, conceptos que son necesarios conocer como ciudadanos. Gracias, Jimmy. Ok, empezamos con la presentación. Jimmy, quería saber si empiezo a compartir la presentación. Sí, doctora. Sí, Inicia ya el tiempo para su ponencia. ya, perfecto. Ok, gracias. Entonces, yo tengo una pequeña presentación que quiero compartir con ustedes. Me comentan, por favor, si se puede visualizar. Sí, doctora, perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces, el día de hoy tenemos para abordar dos temas que están bastante vinculados están vinculados porque están referidos a los que son menores de edad, los que tienen menos de 18 años y aquellos que tienen más de 18 años. El primero de ellos es el régimen del adolescente trabajador. El régimen del adolescente trabajador, nos tenemos nosotros tenemos que recordar un poco lo que dice la Constitución.
la Constitución en su artículo 23, ¿no? En el artículo 23 menciona que el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especialmente a la madre, al menor de edad y a la persona con discapacidad. Entonces, nosotros observamos en este punto que nuestra máxima norma establece que tiene una protección especial el menor de edad. Claro, ahora no se utiliza el término menor de edad, porque no es que tengan menores derechos que aquellos que tienen más de 18 años. Bueno, nuestra Constitución es del año 1993 y todavía no ha tenido modificaciones sustanciales y tampoco de términos como en este caso, ¿no? Y asimismo menciona este artículo 23 que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucionales ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. Es decir, a pesar que estas personas tengan menos de 18 años, no se puede limitar el ejercicio de sus derechos constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad de esos trabajadores. Por otro lado, también menciona que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. A pesar que tenga menos de 18 años, esta persona no está obligada a trabajar sin que le paguen, sin que usted quizás en algún momento podría empezar, no, tiene menos de 18 años, es adolescente, él puede trabajar sin que sea remunerado este trabajo. ¿Cuál no es así? Ya nosotros podemos visualizar, entender, revisar el artículo 23 y menciona que nadie está obligado a prestar trabajo sin retribución o sin su libre consentimiento. Ahora vamos a recordar un poco la edad mínima. eh, Nosotros tenemos diferentes normativas que regulan el tema del trabajo adolescente. Hemos visto la Constitución, también tenemos el Código de Niños y Adolescentes. En el Código de Niños y Adolescentes tenemos un capítulo que aborda el tema de trabajo adolescente, diversos capítulos, claro. Esta parte del régimen adolescente trabajador que menciona el Código de Niños y Adolescentes tampoco ha sido modificado, entonces tenemos algunos conceptos que se mantienen en el Código de Niños y Adolescentes, pero que, sin embargo, posterior a la ley 27735, que es la ley que aprueba el Código de Niños y Adolescentes, se han emitido otras normas que prohíben, por ejemplo, ciertas actividades que no pueden realizar los adolescentes. Ahora, por ejemplo, tenemos la edad mínima para trabajar en las actividades agrarias. Entonces, si ustedes revisan el Código de Niños y Adolescentes, sí es posible realizar actividades agrarias cuando tienen menos de 18 años de edad, lo permite, establece un mínimo de edad, pero luego tenemos una normativa posterior que es el régimen laboral, perdón, el régimen laboral agrario. Y en esta norma del régimen laboral agrario, que ha sido modificada, establece que los niños, niñas y adolescentes en estas actividades no pueden laborar en estas actividades, ¿no? Entonces, eso quiere decir que dentro de las actividades agrarias no podemos encontrar adolescentes que se encuentren trabajando. Lo mismo ocurre con las labores domésticas. Los adolescentes no pueden realizar labores domésticas. Entonces tenemos una normativa, la nueva norma sobre la ley de los trabajadores y las trabajadoras del hogar, que menciona que está prohibida que los adolescentes realicen labores domésticas. Ahora, el Código de Niños y Adolescentes también menciona que el Código de Niños y Adolescentes también menciona que es posible que se realicen labores domésticas, pero lo mismo que el régimen laboral agrario, se emite una normativa posterior y se prohíbe
que los adolescentes laboren en estas actividades. Claro está, haciendo en ese momento con la ley de trabajadoras del hogar anterior, uno hacía la distinción, uno hacía interpretaciones, revisaba las normas, las actividades dentro de los adolescentes trabajadores. Tenemos una relación que establece cuáles son las actividades peligrosas. Dentro de esa relación, muchas de las actividades que realizan las trabajadoras del hogar o los trabajadores del hogar no estaba permitida. Entonces, con esa interpretación, en su momento tampoco podían realizar labores domésticas los adolescentes. Pero ahora tenemos una restricción mucho más expresa que menciona que los adolescentes no pueden realizar trabajo doméstico. Entonces, esa distinción entre uno y otro, yo recuerdo haber escrito un artículo en el código, revisión de artículo por artículo en el Código de Niños y Adolescentes, en un libro en el que analizaba el tema del adolescente trabajador y se hacía estas precisiones, ¿no? ¿Qué menciona el Código de Niños y Adolescentes? ¿Qué mencionan las normas posteriores? Y eso es lo que finalmente se establecía. Ahora, la edad mínima para trabajar actualmente es de 14 años. Claro. Ustedes me dirán, pero yo estoy revisando el Código de Niños y Adolescentes y menciona que la edad es de 12 años. Pero nosotros tenemos que reconocer que esa normativa del Código de Niños y Adolescentes es bastante antigua. En ese escenario en el que los adolescentes. Perdón. Entonces, esta normativa les mencionaba que el Código de Niños y Adolescentes es bastante antiguo. Nosotros tenemos también que reconocer que los convenios que regulan el trabajo infantil mencionan que las normativas deben ser progresivas y eso no había ocurrido en nuestro país. Eso es por un lado, y por otro lado también tenemos una directiva de la SUNAFIL. La SUNAFIL es la que fiscaliza finalmente el trabajo adolescente. Esta directiva menciona también que la edad mínima para trabajar es de 14 años. Entonces, vemos que bajo este marco ya tenemos establecido la edad mínima para que puedan trabajar los adolescentes bajo ciertas condiciones. Es de 14 años. ¿Qué condiciones necesitan para trabajar los adolescentes? Necesitan una autorización. Eh, Muchos creen que la autorización para trabajar la tiene que entregar el padre de familia, la tiene que entregar al hijo y el hijo le entrega al empleador. No es así. La normativa menciona que esa autorización de trabajo adolescente la tiene que otorgar el Ministerio de Trabajo. Entonces, si eres adolescente, tienes la edad mínima de 14 años, asistes con tu padre o tu madre a las oficinas del Ministerio de Trabajo o a las direcciones regionales de trabajo, te acercas, llevas tu documentación, tu certificado de salud, tu certificado de estudios, mencionas qué actividad vas a realizar, el contrato, te otorgan tu autorización de trabajo adolescente. Entonces, con tu autorización, considerando las edades mínimas y las actividades siempre que no sean peligrosas, puedes trabajar. Y también vamos a En la norma de trabajadoras del hogar menciona que la colocación y la contratación de personas menores de 18 años para el trabajo del hogar se encuentran prohibidas. Es decir, existen empresas en las cuales tienen trabajadoras del hogar y las colocan, ¿cierto? Eso, en el caso de los que tienen menos de 18 años de edad, se encuentra prohibido. Por otro lado, considerando lo que menciona, eh,
lo que menciona el Código de Niños y Adolescentes, la Constitución. La pregunta es, ¿los trabajadores adolescentes tienen derecho al pago de una remuneración mínima vital? Sí, efectivamente, a ellos se les tendría que pagar como mínimo 1.130 soles. A pesar que tienen una jornada reducida, ellos tienen derecho a que se les pague como mínimo la remuneración mínima vital. Y nuestra remuneración mínima vital está establecida desde enero de este año en 1.130 soles. Jornada máxima. ¿Los trabajadores adolescentes tienen derecho a la jornada máxima? Revisamos nuevamente nuestra Constitución. En el artículo 25 menciona que la jornada ordinaria de trabajo para todos, la máxima, es de 8 horas diarias y 48 horas semanales. Sin embargo, para los adolescentes se establecen jornadas diferentes, jornadas menores a la máxima establecida para los trabajadores que tienen más de 18 años. Y esa jornada es, si tienes 14 años, vas a laborar 4 horas diarias, como máximo 24 horas semanales. Entonces tienes una jornada máxima menor a la establecida en nuestra normativa. Luego tienes de 15 a 17 años. Si tienes entre 15 y 17 años, tu jornada es de 6 horas diarias a 36 horas semanales. Esa sería tu jornada máxima. Las gratificaciones, porque son adolescentes, no van a tener derecho a las gratificaciones, sí tienen derecho al pago de las gratificaciones, ¿no? Entonces, nosotros recordamos un poco, como cualquier otro trabajador, cuándo me deben pagar las gratificaciones. Tienen derecho a unas gratificaciones que se pagan en julio, quincena de julio, y en quincena de diciembre, ¿cierto? Tenemos derecho al pago de las gratificaciones. ¿Con qué remuneración? ¿Cómo calculo las gratificaciones? Tengo que considerar para el cálculo la gratificación de junio. No hago un promedio de la remuneración. Por ejemplo, si en enero me pagaron 1.130, en marzo 1.200, en abril 1.200 y por último en junio me pagaron 1.400. La base para el cálculo de tus gratificaciones será el monto que te pagan en el mes de junio y eso lo establece la normativa expresamente. Lo mismo sucede para la gratificación de diciembre, la gratificación por Navidad. El periodo es de julio a diciembre y en este caso la norma expresamente menciona que la base de cálculo será en función a la remuneración de noviembre. Por otro lado, recordar que aquí tienes un periodo, ¿no? Este es el periodo que te dice que tienes que calcular para la gratificación de julio, pero ese periodo, ¿por qué menciona un periodo específico? Porque puedes percibir de enero a junio puedes percibir bonificaciones, horas extras, que si cumplen con el principio de regularidad, estos ya son temas mucho más específicos, mucho más laborales, que significa el principio de regularidad, que las he percibido cuando menos 3 meses en un periodo de 6. Si las has percibido 3 veces consecutivas o no consecutivas, ingresará al cálculo de tus gratificaciones, ya sean de fiestas patrias o de Navidad. Entonces eso incrementa tus gratificaciones. Ya no serán 1.400, como mencionábamos hace un momento, sino quizás salga un monto mayor. Puede salir 1.600, 1.500, porque has percibido bonificaciones o has percibido el pago de horas extras. Esas son las gratificaciones. El mismo cálculo corresponde a los trabajadores adolescentes. Aquí tenemos también, para el caso de los adolescentes, una fórmula que es su remuneración computable, la remuneración que finalmente se halla, por los meses que ha laborado entre 6. ¿Sí? ¿Por qué? Por eso es que se menciona muchas veces que la gratificación equivale en promedio a un sueldo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú multiplicas tu remuneración, 1.400, por ejemplo, por 6 entre 6. ¿Cuánto es? 1.400. Esa va a ser tu gratificación. Ahora, en el caso de las gratificaciones, siempre se consideran los meses completos. La compensación por tiempo de servicios también, ¿no? Nosotros
tienen que, la compensación por tiempo de servicio se tiene que depositar. Entonces, eso, por ejemplo, tienen que acercarse a un banco para que le aperturen una cuenta. Tiene que ser con una autorización del padre y le aperturan una cuenta. Sí es posible aperturarle una cuenta para que le deposite su CTS al trabajador adolescente, trabajador que tiene menos de 18 años de edad, y la CTS le va a depositar, ¿sí? Si tiene derecho al pago de la CTS del periodo noviembre-abril, va a ser la CTS de mayo, y la CTS de noviembre será de mayo-octubre. Y la remuneración. Este de aquí se refiere a la remuneración. ¿Sobre qué vamos a calcular la compensación por tiempo de servicio? Sobre la remuneración de abril. Y la remuneración, el pago para la CTS de noviembre se va a considerar la remuneración de octubre. Entonces, eso es lo que menciona la norma. Y también, al igual que las gratificaciones, puede ser que perciba en estos meses horas extras, comisiones que van a incidir en el pago de la CTS y por lo tanto su CTS va a ser un monto mayor. Entonces lo mismo sucede de mayo a octubre. Entonces también se encuentran obligados a otorgarle, ¿no? Existe una idea que es mucho más, que genera menos costo, tengo que hacer menores pagos si tengo un adolescente trabajando conmigo. Entonces la diferencia en la remuneración computable para la CTS es que la remuneración computable tiene que ingresar un sexto de la gratificación. Un sexto de la gratificación tiene que ingresar en su remuneración computable. Entonces, tienes la remuneración y para el cálculo de la CTS es un sexto de su gratificación. Las vacaciones también. Los adolescentes trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado. Recordamos nuevamente lo que menciona la Constitución en su artículo 25. Los trabajadores tienen derecho al descanso semanal y anual remunerados. Su disfrute y su compensación se regulan por ley o por convenio. Entonces, de la misma forma, el adolescente trabajador tendrá derecho a un descanso anual. Si labora todo un año, tendrá derecho a su descanso de 30 días o también derecho a su descanso semanal, ¿no? Cuánto mínimo a la semana deberían descansar, mínimo 24 horas. Respecto a las vacaciones, se le otorga como cualquier otro trabajador. ¿Y qué le vamos a otorgar a este trabajador? La duración del descanso vacacional es de 30 días calendario. 30 días calendarios son las vacaciones. Las vacaciones no son un mes, no son 30 días hábiles, sino son 30 días calendarios. Se tiene que otorgar. Esto, la regulación sobre los descansos remunerados, que viene a ser descanso semanal obligatorio, los feriados y las vacaciones, se encuentran regulados en el Decreto Legislativo 713. El artículo 10 expresamente señala la duración de las vacaciones. Respecto a las utilidades, también, los trabajadores adolescentes tienen derecho al pago de las utilidades. Vamos a revisar el decreto legislativo 892, ¿sí? Participación de los trabajadores en utilidades de las empresas que desarrollen actividades generadoras de renta de tercera categoría. Claro, tiene que cumplir, en principio la empresa tiene que cumplir los requisitos para el pago de las utilidades y una vez que cumplen los requisitos para el pago de utilidades, vamos a calcular las utilidades que le corresponde al adolescente trabajador. Tienen derecho a participar en las utilidades todos los trabajadores que hayan cumplido la jornada máxima de trabajo establecido en la empresa, sea a plazo indefinido o sujetos a cualquiera de las modalidades contempladas por el
título 3 del decreto, del texto único ordenado del decreto legislativo 728. Los trabajadores con jornada inferior a la máxima establecido participarán en las utilidades en forma proporcional a la jornada trabajada. ¿Qué quiere decir este segundo párrafo? ¿Qué vamos a entender? ¿Cómo lo vamos a entender? Este párrafo que está subrayado aquí, ¿cómo vamos a entender este párrafo? Por ejemplo, si hemos visto, ¿no? Que los trabajadores de 14 años laboran 4 o 24 horas semanales como máximo. Entonces, la jornada generalmente en todos los centros de trabajo es de 48 horas, ¿cierto? Es una jornada de 48 horas para que el trabajador adolescente pueda alcanzar una jornada de 48 horas. En ese caso, lo que vamos a hacer es que al trabajador adolescente se le consideren 2 días laborados como si fuera un día para el cálculo de las utilidades. O sea, cualquier trabajador lo consideramos un día como si estuviera trabajando. Pero en el caso de los adolescentes trabajadores, vamos a considerar que 2 días de trabajo son como un día de cualquier otro trabajador. ¿Por qué? Porque la distribución del porcentaje de las utilidades es en función a los días laborados por cada trabajador. Se divide dicho monto entre la suma total de días laborados por todos los trabajadores y el otro porcentaje en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. Entonces, del 100% utilidades, 50% en función a los días y el otro 50% en proporción a las remuneraciones de cada trabajador. Esta precisión es necesaria, claro, porque va a existir trabajadores que si tienen una jornada de 48 horas, se les va a contabilizar como si hubieran trabajado un día, en promedio se me ocurre 260 días en un año y los adolescentes trabajadores, si tienen una jornada de 24 horas semanales, se va a considerar que solamente han laborado, por ejemplo, 130 días. Y en función a eso, se va a calcular las utilidades de estos trabajadores. Lo mismo sucede con los trabajadores que tienen un contrato a tiempo parcial. Entonces, hasta esta parte habríamos terminado todo lo relacionado al adolescente trabajador. Por otro lado, tenemos que hacer también las precisiones que si tienes un adolescente trabajador y cometes una infracción en el ámbito laboral, tienes una empresa, trabajas en una empresa que contrata a un adolescente trabajador. Entonces, contrata a un adolescente trabajador que quizás la jornada que tiene no es la establecida en la normativa, no es una jornada, no es una jornada no es una jornada de 24 horas si tiene 14 años, sino es una jornada quizás mayor, quizás tiene una jornada mayor. En ese caso, lo que va a ocurrir es que se considere una infracción muy grave. Se va a considerar una infracción muy grave porque no se está respetando la jornada del trabajador. También, si por ejemplo realiza actividades peligrosas, decíamos que no puede realizar trabajo doméstico, no puede laborar en el régimen del agrario, tampoco puede realizar actividades mineras. Entonces, esas tres actividades, por ejemplo, están prohibidas y tú tienes un adolescente trabajando en esas actividades prohibidas, también se considerará una infracción muy grave. Ahora, dentro del ámbito de la fiscalización laboral, las infracciones relacionadas al trabajo de los niños, niñas y adolescentes, todas se consideran infracciones muy graves. A diferencia de otras infracciones que dentro del ámbito laboral existen tres tipos: leves, graves y muy graves. Entonces, claro, las muy graves son las sanciones más altas que existen. Entonces, vemos que el incumplimiento
de la normativa vinculada al trabajo del niño, niña, adolescente, se considera infracciones muy graves. Eso es por un lado. Y por otro lado, tiene sanciones establecidas que son fijas, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes por ejemplo, si es que fuera una infracción por no pagar las gratificaciones. Si no pagas las gratificaciones, es una infracción grave. Entonces, dependiendo del tipo de empresa, porque para cada tipo de empresa existen cuadros de multas establecidos, para las microempresas un cuadro de multas, para las pequeñas empresas otro cuadro y para las no MIPE otro cuadro. Entonces tienes tres cuadros establecidos para las infracciones. Ahora, para estas infracciones, en el caso y en función de los números de trabajadores, vas a ser multado. Si tienes un trabajador o 5 trabajadores, claro, si tienes un trabajador, tu multa es menor. Si tienes 5 o 10 trabajadores a quienes no le pagaste la gratificación, tu multa será aún mucho mayor. A diferencia de las infracciones en materia de trabajo infantil, las infracciones son montos establecidos. Eso quiere decir que si tú eres una microempresa, tu multa por afectar temas de trabajo infantil, la normativa sobre trabajo adolescente, tu multa es de 50 UITs. 50 UITs. Microempresa, 50 UITs. Entonces, son las multas más altas que establece la SUNAFIL en estos temas, ¿no? Si nosotros multiplicamos 50 por 5.350, 267.500 sería la multa, si eres una microempresa. Si eres pequeña empresa, la multa es de 100 UITs. 100 UITs. Y si eres no MIPE, son 200 UITs. Y 200 UITs sería, 200 UITs son 1.070.000. Imagínense, ¿no? Entonces son infracciones bastante altas, las más altas que existen. Por otro lado, también, si por ejemplo tú eres una empresa quizás familiar, pequeña, que tiene 3, 5 trabajadores, y dices, bueno, a simple vista soy una empresa, soy una microempresa, o sea, no me puedes multar como si fuera una no MIPE. Podría decir, no, pero eso es una tienda pequeñita que solo tengo 3 trabajadores, entonces yo soy una microempresa. Pues, ok, el nivel de ventas anuales puede parecer que eres una microempresa, pero si no estás registrada en la REMIPE, si no estás registrada en la REMIPE, registro la micro y pequeña empresa, para la SUNAFIL eres una no MIPE. Entonces, si encuentra una situación de trabajo que vulnera normas del trabajo adolescente, tu multa va a ser de 200 UITs. Por más que seas pequeña, lo que tú tienes que saber es que tienes que estar inscrita en la REMIPE para que se te establezcan las multas que son menores, ¿no? Las que están establecidas para las micro y las pequeñas empresas. Ok, entonces, Jimmy, ¿te parece si absorbemos las preguntas terminando esta parte de adolescente trabajador para cerrar con este tema? Em, sí, doctora, sí, me parece bien. Si gusta, estamos ahorita con algunas consultas en el cajón de preguntas. Podría darle lectura también, doctora, si gusta alguna de ellas. Ya, ok, ok. Entonces tenemos una pregunta de Emanuel. Nos saluda desde Cusco. Qué gusto saludarte, Manuel. ¿Los trabajadores menores de edad entran a planilla o cuál es su tratamiento? Nos pregunta, ¿no? Sí, en el caso de los trabajadores menores de edad, sí están obligados, tienen que ingresarlos a planilla, tienes que registrarlos como trabajadores. Recuerden que la obligación para cualquier trabajador es el primer día que ingresas, primer día que lo registras. Entonces, esa es tu obligación, registrarlo desde el primer día. Luego nos pregunta Emanuel, ¿se les paga la sobretasa por hora? ¿Te refieres a las horas extras, Emanuel? Eh, si te refieres a las horas extras, te comento que los trabajadores adolescentes
desde mi perspectiva, no deberían realizar horas extras. ¿Por qué? Porque los adolescentes tienen una jornada máxima, o sea, es su jornada máxima. Así como nosotros tenemos nuestra jornada máxima, que es 48 horas, ellos tienen su jornada máxima de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿por qué tienen una jornada menor? Porque son adolescentes y el trabajo que ellos realizan tiene que respetar, perdón, su salud, tiene que respetar su educación y su recreación. Entonces, si tú impones una jornada mayor, no le va a permitir quizás poder recrearse, no le va a permitir estudiar. Entonces, porque claro, tiene 14 años, quizás todavía está en el colegio, entonces, o trabaja, o quizás estudia en la mañana y en la tarde está trabajando y luego tiene que respetar sus horas de descanso. Entonces, bajo estas circunstancias, no deberían realizar horas extras los adolescentes trabajadores. Luego tenemos otra pregunta. ¿Qué trabajos son considerados trabajo infantil peligroso? ¿No? Que realizan el trabajo de lustrabota. Esta actividad es peligrosa para la salud del niño. Mm, nosotros tenemos un listado de actividades peligrosas. Es un listado bastante amplio. Es un listado bastante amplio que establece cuáles son las actividades peligrosas, cuáles son las actividades que no pueden realizar los adolescentes trabajadores. Entonces, en ese listado están, por ejemplo, temas de minería, eh, por ejemplo, que sean lugares expuestos para los menores de edad. Pero el criterio que tú puedes tener independientemente de ese listado es el hecho de que no afecte su salud, no afecte su educación y tampoco afecte su recreación, ¿no? Y el desarrollo que pueda tener este adolescente. Entonces, creo que mientras esta persona realiza el trabajo de lustrabotas y tiene una jornada permitida, ¿no? Aquí nosotros hemos podido ver la jornada permitida, a ver, para que ustedes puedan ver el dato, acá tenemos las jornadas de 4 horas diarias y 24, y el otro de 15 a 17, 6 horas diarias y 36 horas, perdón, semanales. O sea, mientras respetes la jornada establecida, mientras también esté estudiando, mientras se respete su salud, de repente, y no utilice quizás utensilios que sean peligrosos para su salud, ¿no? Si no hay algún químico que afecte su salud, sí podría realizar la actividad de los trabotas. Ahora, lo que sí me preocuparía es dónde realiza esas actividades, ¿no? Porque también puede ser una actividad peligrosa que trabaje en un lugar donde es peligroso, donde se puede afectar su salud, la seguridad de esta persona, ¿no? Está solo en un lugar, expuesto a personas mayores, en qué lugar, yo creo que analizaría esa parte también. Pero si, por ejemplo, está en una tienda y está en un espacio en el que está trabajando, está protegido, entonces yo creo que no habría ningún problema. También si le das los equipos de protección necesarios también, si es que alguno de los utensilios que él utiliza tenga ciertos químicos, también sería importante. Entonces tendríamos que analizar todos estos temas. Eh, yo creo que el análisis para una actividad no es el cargo, ¿no? El cargo que va a tener esta persona, sino analizamos todo en conjunto. El cargo, qué actividad va a realizar, en qué horario lo va a realizar, dónde lo va a realizar, para en función a eso determinar si es o no es una actividad peligrosa. ¿Ok? Luego tenemos una pregunta de Elmer. Si una empresa en régimen MIPE con categoría de microempresa contrata a un trabajador adolescente bajo contrato part-time, por vacaciones les corresponde 6 o 15 días calendario. Gracias. Bueno, si tiene, es que yo entendería.
que el contrato part-time del adolescente debería ser 12 horas, porque su jornada máxima es 24. Entonces, su contrato part-time debería ser 12 horas. Entonces, si tú me dices que trabaja 12 horas, ok, estamos en un contrato part-time. Respecto a las vacaciones, si tú eres microempresa, le otorgaría, eres una empresa, régimen de las microempresas, yo creo que sí, le otorgarías los 15 días calendarios. O sea, no le aplicaría el contrato part-time si son 24 horas, porque en ese caso sería su jornada máxima como adolescente y por lo tanto le otorgaría 15 días calendarios de vacaciones. Luego tenemos otra pregunta, más que pregunta, creo que es un comentario, ¿no? Tenemos un usuario que menciona, nuestra autoridad ha venido prohibiendo todo tipo de trabajo que pudiera realizar el adolescente, lo que no se condice con nuestra realidad, en qué sí pueden trabajar. Em, claro, en realidad la lista de actividades peligrosas tiene muchísimos años. No es una lista de actividades peligrosas reciente. Entonces, ese listado de actividades peligrosas siempre ha existido. El Código de Niños y Adolescentes también tiene muchísimos años. El Código de Niños y Adolescentes, si mal no recuerdo, es del año 97. Del año 97, donde ya se establecían las limitaciones que puede realizar el adolescente trabajador. Entonces, no es reciente, creo que no es reciente, sino lo que existe ahora es una mayor difusión sobre qué actividades puede realizar y qué actividades no puede realizar. Por otro lado, también el Estado ha establecido políticas públicas en materia de trabajo infantil, ¿no? De alguna manera para que ayude a erradicar el trabajo infantil. Por ejemplo, la política más trascendente ha sido la del 2012, ¿no? Que ha implementado una estrategia de prevención y erradicación del trabajo infantil, donde se estableció cuáles son las actividades que va a realizar el Ministerio de Trabajo y otros ministerios para tratar de erradicar el trabajo infantil y el trabajo adolescente peligroso. Entonces, a raíz de esta estrategia, a raíz de esta política pública, es que se empieza también a difundir cuáles son las edades permitidas, qué es lo que pueden realizar los adolescentes trabajadores. Entonces, a raíz de esta difusión, es que se conocen más los temas de trabajo infantil. Por otro lado, si nosotros revisamos la estrategia de trabajo infantil, tiene analiza por qué sucede, ¿no? ¿Cuáles son las razones por las cuales nuestro país tiene una de las más altas tasas de trabajo infantil? Si ustedes desean buscar, yo tengo un artículo en el que analizo la situación de trabajo infantil, acompañado de este análisis, de esta estrategia también, está en internet. Es análisis de trabajo infantil, pasado, reciente y futuro, algo así, que está publicado en la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo. Entonces, una de las razones, en realidad no existe una sola razón para que existan situaciones de trabajo infantil. El trabajo infantil es multicausal, implica que tiene muchísimas razones por las cuales existe el trabajo infantil. Y uno de ellos es la tolerancia que existe en nuestro país. Entonces, en nuestro país nos parece normal que un niño esté trabajando. Ni siquiera un adolescente, un niño esté trabajando, ¿no? Nos vemos en las calles, en los lugares, entonces nos parece normal, natural ver a esos niños y es nuestra tolerancia. El trabajo infantil sin duda daña a los niños, niñas, adolescentes, no les permite estudiar, no les permite descansar, está afectando su salud porque a veces duermen muy pocas horas. Y para nosotros dormir muy pocas horas tiene un efecto en nuestra salud, imagínense para el adolescente. Y el adolescente, el niño, necesita jugar, porque a través del juego ellos sí adquieren ciertas actitudes, ciertas destrezas que lo hacen a través del juego. Entonces, si un niño no juega, no va a tener esas destrezas que las va a necesitar cuando sea una persona adulta. Entonces,
existe toda una serie de estudios, análisis que mencionan que los adolescentes, los niños, no pueden trabajar, no deberían trabajar por estas circunstancias, ¿no? Luego tenemos la pregunta de Isabel. ¿La autorización que se solicita en el Ministerio de Trabajo es de manera general o para un trabajo en específico? Excelente pregunta, Isabel. Yo creo que es una pregunta que sin duda muchos de repente la tienen, una duda. Efectivamente, la autorización es solamente para el trabajo en específico. Es más, tú tienes que decir en qué empresa va a trabajar, porque tu autorización va a tener un plazo determinado. Entonces, para esa actividad, esa jornada, esa labor es la que te van a otorgar la autorización. Luego, si el adolescente trabaja en otro lugar, tendrá que pedir otra autorización porque se van a analizar las condiciones en las que va a trabajar ese adolescente. Isabel nos menciona los menores de edad están afectos a periodo de prueba. Qué interesante pregunta, no me lo había preguntado yo, no me había puesto a analizar, pero yo creo que sí, porque definitivamente él está trabajando, empieza a trabajar, tú vas a ver cómo realiza su trabajo, cómo no realiza, y por lo tanto, si no cumple, yo creo que sí podría cesarlo dentro del periodo de prueba, ¿no? Pero lo ideal, a diferencia del aquel que es mayor de edad, la diferencia creo que sería importante que tú le comuniques, ¿no? Porque, claro, nosotros que somos mayores de edad, como que sí tenemos conocimiento de qué significa un periodo de prueba, ¿cierto? En cambio, el adolescente quizás no lo sepa, no sepa que es un periodo de prueba y tú de repente cuando no cumple tus expectativas le dices, bueno, estás cesando porque no has pasado el periodo de prueba y él se preguntará qué es periodo de prueba, ¿no? Quizás cuando lo contrates le menciones qué significa, de qué se trata y él ya tenga previsto que eso puede ocurrir. Entonces, luego tenemos otra pregunta. Con esta pregunta vamos a pasar ya al siguiente tema. Un trabajador adolescente en planilla debe cotizar en el sistema de pensiones y ser afiliado a salud. Sí, sí tiene que cotizar en el sistema de pensiones y también tiene que ser afiliado a salud o cualquier seguro, ¿no? También puede ser un seguro privado para que esta persona también se pueda atender porque también tiene riesgos en su salud. Y también aquellos que tienen menos de 18 años, muchas veces ya tienen hijos. Entonces es necesario que su hijo o su esposa se pueda atender en esa salud. Entonces es propia a veces de la realidad que tenemos en nuestro país. ¿Ok? Perfecto. Entonces, habiendo absuelto muchas de las preguntas que hemos visto en esta parte, vamos a ver ahora el tema de prácticas preprofesionales. A ver. Tema de prácticas, creo que el tema de prácticas preprofesionales. Ya está. Tema de prácticas preprofesionales. Tenemos una normativa que regula el tema de prácticas preprofesionales, la ley sobre modalidades formativas laborales, la ley 28518, el decreto supremo 007/2005 TR, que es su reglamento. Y luego también tenemos una normativa que es el decreto legislativo 1401, que aprueba el régimen especial que regula las modalidades formativas, y el decreto supremo 083/2019 PC, reglamento del decreto legislativo 1401. ¿Qué es la modalidad formativa? Modalidad formativa que permite al estudiante de un centro de estudios desarrollar sus capacidades, aplicar sus conocimientos, habilidades y aptitudes mediante el desempeño en una situación real de desarrollo de las actividades en el sector público de acuerdo a su programa de estudio, ¿no? Ahora, la jornada formativa responde a las necesidades propias de la persona y de la formación.
Si bien es cierto, la ley de modalidades formativas regula otro tipo de modalidades formativas, nos estamos enfocando con predominio en el centro de formación. Y tenemos en los convenios de aprendizaje, tenemos un grupo que es con predominio en la empresa y con predominio en el centro de formación. Y aquí se establece no mayor a 6 horas diarias o 30 horas semanales. Esa es la jornada que debe tener. Ahora, condiciones para la realización de actividades en la modalidad formativa. Si tenemos un adolescente de 14 a 17 años, puede participar en las modalidades formativas. Es decir, sí puede realizar el adolescente, puede tener un convenio de modalidades formativas, puede tener prácticas preprofesionales, ¿no? Pero el requisito que se establece debe tener un certificado médico, que es el mismo que te piden para el adolescente trabajador. Para el adolescente trabajador te pide un certificado médico, en este caso también que acredite su capacidad física, mental y emocional, y si el convenio es firmado por sus padres, tutores o responsables. Ahora, la jornada máxima para adolescentes de 14 años es de 4 horas diarias y 24 horas semanales. Entre 15 a 17 años, 6 horas diarias y 36 horas. En el caso de prácticas preprofesionales, tendrá 30 horas semanales. Entonces, están tratando de cumplir con lo que establece la ley de modalidades formativas con la normativa de trabajo adolescente, ¿no? Entonces, si tiene 14 años, el practicante preprofesional será de 4 horas diarias y 24 horas semanales. Luego, los practicantes tienen beneficios laborales. Entonces, vamos a ver el artículo 3 de la ley 28518 menciona que no están sujetas a la normativa laboral vigente, sino la específica, es decir, solo van a tener los beneficios que establece la ley de modalidades formativas. No tiene los mismos beneficios como el pago de utilidades, compensación por tiempo de servicios, indemnización por despido, horas extras, entre otros. Aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo para que ustedes puedan visualizar mejor este tema. ¿Qué tenemos? La asignación familiar. No sabemos que en el contrato de trabajo se le otorga la asignación familiar, ¿cierto? Que es 10% de la remuneración mínima vital. Para las modalidades formativas no se establece este beneficio. Utilidades, ya lo vimos, ¿sí? Según porcentajes en un contrato de trabajo, en las modalidades formativas no. Indemnización por despido, sí se establece y aquí modalidades formativas no. Seguro de vida, sí, y en el caso de las modalidades formativas, no. Es salud. El empleador paga para todos los trabajadores el 9% de lo que el trabajador percibe como su sueldo, ¿no? Si su sueldo es 1.500, entonces, ¿qué es lo que va a hacer el empleador? El 9% de lo que gana el trabajador va a pagarlo a salud para que él se pueda atender, para que pueda atenderse el trabajador y su familia. Y en el caso de las modalidades formativas, es salud o seguro privado. Puede tener salud porque hay un salud, un seguro para practicantes que lo brinda salud, o también un seguro privado. Las aseguradoras, las empresas privadas de salud también brindan un seguro para practicantes. Tiene una cobertura limitada de 14 subvenciones mensuales en caso de enfermedad y 30 por accidente. Subsidio, sí, y las modalidades formativas no. En el contrato de trabajo es obligatorio aportar a la AFP o la ONP y en las modalidades formativas es facultativo. Impuesto a la renta también y en las modalidades formativas no. Luego, continuando con este cuadro comparativo para que ustedes puedan entender mejor, tenemos remuneración mínima vital, sí, ¿no? Nosotros decíamos hace un momento que nuestra remuneración mínima vital está establecida en 1.130 soles. Para las modalidades formativas también, este es su remuneración mínima.
¿no? La suma o la suma proporcional si la jornada es menor. Es decir, si trabajaran menos de 30 horas los practicantes preprofesionales, se le podría pagar menos de 1.130 soles. Solo si trabaja menos de 30 horas semanales. La jornada máxima, 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y las prácticas preprofesionales, 6 horas diarias o 30 horas semanales. Vacaciones, 30 días. Aquí, ¿no? La normativa establece un supuesto de descanso de 15 días. Ambos tienen derecho al descanso semanal. También tienen derecho a los feriados, que es el descanso remunerado y aquí es el descanso subvencionado. Una remuneración mensual por cada semestre, ¿no? Sabemos que en promedio, hace un momento estábamos haciendo los cálculos de las gratificaciones y decíamos que es en promedio una remuneración, ¿cierto? Y en el caso de las modalidades formativas, se le paga como una gratificación, como una, pero tenemos diferencias. Primero, que no es una remuneración, una subvención, sino es media subvención. Es como la pequeña empresa, ¿no? A la pequeña empresa le pagamos la mitad de las gratificaciones y en este caso también le pagamos la mitad de la subvención mensual. Puede ser que su subvención mensual sea 1.800 o sea 1.130, le vamos a pagar la mitad. Pero no te establece que los pagos sean en julio y en diciembre. No establece, te dice por semestre. Es decir, una vez que cumpla un semestre, le tenemos que pagar la media subvención mensual por semestre. Entonces, cumple media subvención, le otorgamos, perdón, cumple 6 meses de prácticas preprofesionales, le otorgamos media subvención mensual. Media subvención. No tiene derecho a gratificación proporcional. Eso quiere decir que, claro, en las gratificaciones, si tú trabajas menos de 6 meses, te pagan tus gratificaciones truncas. Aquí no. Para que te paguen tu media subvención mensual, tienes que haber laborado, tienes que haber practicado, en este caso, 6 meses, y aquí luego te otorgan tu media subvención mensual. Tiene que ser completo, tiene que ser 6 meses. Si laboras 5 meses, no te van a dar tu media subvención trunca, no, eso no va a ocurrir. La CTS tampoco, aquí en promedio, ¿no? La CTS de manera general y las modalidades formativas no tienen derecho a CTS. Entonces aquí, luego después de haber visto ese cuadro comparativo que tenemos, derecho a un pago mensual y subvención adicional. La subvención económica mensual no podrá ser inferior a una remuneración mínima. Lo que mencionábamos, y se puede recibir una subvención adicional equivalente a media subvención mensual cada 6 meses de duración. Cada 6 meses tienes derecho a media subvención. Los descansos. Si tienes más de 12 meses, tienes derecho a 15 días de vacaciones subvencionadas. Entonces, si tú trabajaste, perdón, si tú practicaste un año y un mes, te tienen que pagar tus 15 días de vacaciones subvencionadas. Entonces, así tú te retires, te tienen que pagar tus 15 días de vacaciones subvencionadas. Entonces, el requisito es que te encuentres practicando más de 12 meses. Aquí te dan como que una liquidación, ¿no? Si tú te vas más de 12 meses, te dan una pequeña liquidación. Entonces, son tus 15 días de vacaciones subvencionadas. Y si cumpliste tus 6 meses, te van a dar también tu media subvención, ¿cierto? Entonces, ese dato también es importante que lo conozcan los practicantes. También tienen derecho al descanso semanal y feriados no laborables y también subvencionados. Seguridad social deben contar con un seguro de accidentes, ya sea en el salud o privado, y el certificado de prácticas al concluir, ¿cierto? Al concluir. Entonces tenemos aquí otorgar al beneficiario una subvención adicional equivalente a media subvención cada 6 meses y otorgar a las personas en prácticas una subvención equivalente a media subvención económica mensual.
cada 6 meses de duración. Bien, este es en el caso de, tenemos la ley de modalidades formativas en el sector privado, otorgar al beneficiario una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada 6 meses de duración, en el sector privado. Y en el caso del sector público, otorgar a las personas en prácticas profesionales una subvención adicional equivalente a media subvención económica mensual cada 6 meses de duración. Plazo del pago de la subvención. Si a la fecha de la finalización del convenio existiera algún adeudo relacionado a la subvención económica o cualquier otro beneficio, deberán ser cancelados dentro de las 48 horas siguientes de finalizado el convenio, ¿no? Es lo mismo que para cualquier trabajador, ¿no? Nosotros tenemos que pagar a los trabajadores que cesan, tenemos que pagarle máximo en 48 horas su liquidación. Aquí ocurre lo mismo. Derecho al descanso, otorgar el descanso semanal y feriados, otorgar un descanso debidamente subvencionado cuando la duración de la movilidad sea superior a 12 meses. Aquí tienes el inciso 4 y el inciso 5 de la Ley de Modalidades Formativas. Y también en el caso del sector público, que menciona otorgar un descanso de 15 días, otorgar un descanso de 15 días debidamente subvencionado cuando la duración de la modalidad formativa sea superior a 12 meses. También le tienes que otorgar un descanso de 15 días. El reglamento determina el otorgamiento de una compensación económica proporcional cuando la duración de la modalidad sea menor a 12 meses. Eso sí es posible en el caso del sector público, ¿no? El otorgamiento de una compensación económica si es menor a 12 meses. En el caso del sector privado, tienes que necesariamente laborar 12 meses. No hay unas vacaciones truncas, lo que se denomina, ¿no? Ahora, el seguro social, cubrir los riesgos de enfermedad a pacientes a través de salud con un seguro privado, ¿no? Cubrir los riesgos de enfermedad a través de salud, ¿no? En condición de afiliados regulares o de un seguro privado. Ahora, las obligaciones de la empresa. ¿Qué tiene que otorgar la empresa? Tiene que otorgar una función orientadora y preventiva. Debe informar, orientar a los beneficiarios sobre los riesgos de seguridad y salud propios de la actividad. Es decir, él es un practicante, no por eso no va a protegerse su salud y su seguridad. Y es más, la ley de seguridad y salud en el trabajo también lo establece expresamente. Cualquier persona que está en el centro de trabajo tiene que ser protegida por la empresa. Y luego tenemos el reglamento de la ley de modalidades formativas que también menciona ahí. Es decir, también le tengo que otorgar, también tengo que obligarme como empresa a cumplir estas disposiciones. Equipos de protección. La empresa debe entregar a los beneficiarios los equipos de protección personal necesarios y garantizar condiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo para proteger su integridad durante la formación, ¿no? Recuerden que si entregas equipos de protección personal, esos tienen que ser adecuados, ¿no? En función a la talla que ellos tienen, ¿no? Recuerden que los equipos de protección son personales y por lo tanto no vas a tener como empresa una talla única, tiene que ser de acuerdo al tamaño. Entonces el adolescente suele ser más pequeño, más delgado, entonces le tendrían que otorgar un equipo de protección personal adecuado de acuerdo a los riesgos que él tiene en la empresa. No puede ser general, no tiene que ser en función a los riesgos en los cuales está expuesto. También estos equipos de protección, si la entregas, recuerden que tienen que firmar un cargo, ¿no? Un cargo de recepción, un cargo de recepción de estos equipos de protección personal. Y por otro lado, también estos equipos de protección personal tienen que ser cambiados, ¿no? Por el desgaste del tiempo, el uso, a veces ya pierden la protección necesaria, por lo tanto tienen que entregarle otros. Entonces, eso también tiene que estar establecido para los adolescentes, perdón, también para los adolescentes, pero en este caso estamos viendo los practicantes, tiene que estar establecido para los practicantes. También tienen que realizar las capacitaciones
sobre cómo tiene que usar estos equipos de protección personal. No por esas capacitaciones van a ser, van a ser trabajadores. Entonces, lo mismo sucede, por ejemplo, si nosotros vemos los temas de hostigamiento sexual laboral. En el caso de hostigamiento sexual laboral, también tienen que ser capacitados los practicantes, también la normativa sobre hostigamiento sexual menciona que se realiza la capacitación a todo el personal, así sea locador, sea trabajador, sea practicante, igual. Eh, Luego tenemos actividades prohibidas para los adolescentes en formación. Se ha prohibido que los adolescentes realicen actividades formativas en subsuelo, con cargas excesivas, sustancias tóxicas, tareas que comprometan su seguridad o la de otros, o cualquier trabajo considerado peligroso o nocivo según el Código de Niños y Adolescentes. El certificado de prácticas, los practicantes deberán obtener un certificado al finalizar el periodo de formación que detalle las capacidades adquiridas, ¿no? Entonces, esa obligación para el sector privado la encontramos en otorgar el respectivo certificado al término del periodo de formación, el artículo 11, perdón, el inciso 11 del artículo 42 de la ley 28518 y en el caso del sector público, el inciso 9 del artículo 15. Ambos están obligados a otorgar ese certificado de prácticas. Y tenemos un cuadro que hace una distinción, ¿no? Respecto a la edad, porque decíamos que tenemos dentro de las modalidades formativas tenemos varios tipos, aprendizaje, prácticas preprofesionales, profesionales, capacitación laboral juvenil, pasantía, recepción laboral. El día de hoy estamos viendo el tema de prácticas preprofesionales. Entonces, las prácticas preprofesionales, ¿qué establece? ¿No? ¿Establece una edad? No, no establece una edad. Perdón, aquí estamos, ¿no? ¿Establece una edad? No. Participa el centro de estudios en las prácticas preprofesionales, grado de estudio, estudiante, ¿no? No está previsto un porcentaje, hay una limitación, como si lo hay en la capacitación laboral juvenil. Duración máximo, máximo el estudiante, ¿no? ¿Cuánto es lo que se encuentra estudiando este practicante? Jornada máxima, 30 horas semanales. Como ustedes pueden ver, hay otras modalidades que tienen otras jornadas máximas. Subvención, entonces la mayoría remuneración mínima vital. Luego vamos a ingresar al tema de los supuestos de desnaturalización. ¿Qué significa? ¿Qué significan los supuestos de desnaturalización? Y existen muchos supuestos. Entonces, ya, aquí tenemos practicantes que están escuchando esta charla. Yo creo que podrían estar atentos para ver qué puedo hacer. Si no tengo ciertos documentos, puedo demandar a mi empleador y por lo tanto pedirle el pago de beneficios sociales, sí puedo hacer. ¿Cuándo ocurre? Cuando ocurran los supuestos de desnaturalización. Entonces, la empresa no cumple con ciertas reglas que están en la ley de modalidades formativas. Y por lo tanto, yo puedo, como practicante, demandar a mi empresa, pedir la desnaturalización de esa modalidad formativa y reclamar el pago de mis beneficios sociales. ¿Dónde puedes acudir? A la SUNAFIL. Puedes acudir a la SUNAFIL para pedir el pago de tus beneficios sociales. Recuerden que las denuncias ante SUNAFIL puede ser de manera presencial o virtual. Puedes presentar tu denuncia con reserva de identidad, es decir, el empleador nunca va a saber que tú presentaste la denuncia. ¿Por qué? Porque el inspector cuando se acerca a la empresa nunca va a mencionar que Juan Pérez presentó la denuncia. Entonces puede ser que vaya a la empresa, empiece a verificar qué está ocurriendo con los practicantes y por lo tanto determine que no son practicantes y no son trabajadores. Primero, el primer supuesto de desnaturalización. ¿En qué caso se pueden convertir en trabajadores? Inexistencia del convenio de modalidades formativas. No existe el convenio. Me dicen muchos estudios de abogados y muchos también empresas, ¿no? Empresas de ingenieros, de contadores, dicen,
tú vas a ser mi practicante, no te hago firmar ningún papel, pero como tú estás estudiando, ¿no? Tú estás estudiando y por lo tanto no puedes trabajar, entonces tú vas a ser mi practicante, pero nunca te hacen firmar un convenio de modalidades formativas. Si nunca firmaste un convenio de modalidades formativas, puedes reclamar el pago de tus beneficios sociales. Falta de capacitación o realización de actividades no relacionadas con estudios del beneficiario. También, me contrataron para ser practicante de derecho, pero no he visto nada del tema legal. Simplemente he estado contestando por teléfono, no sé, haciendo cualquier otra actividad que no está vinculado a la carrera que yo estoy estudiando. También se desnaturaliza. Extensión de la modalidad formativa más allá del plazo o prórrogas fijadas por convenio o ley. Lo mismo que sucede con los contratos temporales, ¿no? Si te hacen firmar un contrato temporal por 6 meses y luego, por ejemplo, tu contrato venció el 30 de septiembre y el 1 de octubre continúas trabajando. Entonces, el 1 de octubre continúas trabajando, que es el miércoles, continúas trabajando el 2 de octubre y no tienes contrato temporal y eres un trabajador a plazo indefinido. Lo mismo sucede con los practicantes. Te han hecho firmar un convenio de modalidades formativas que vence el 30 de septiembre y el 1 y el 2 de octubre sigues trabajando. En ese caso, ya vas a ser un trabajador de la empresa y por lo tanto el pago de todos tus beneficios, no como el cuadro que vimos, ¿no? Por eso decimos ese cuadro comparativo, qué sucede si eres practicante, qué sucede si eres trabajador. Incorporar como beneficiario de una modalidad formativa a alguien que ya mantiene vínculo con la empresa directa o indirecta, salvo que participe en una actividad distinta. Por ejemplo, imaginemos, yo soy contadora de la empresa y la empresa dice, bueno, no, ya te hice firmar un contrato a plazo fijo, ya estás 5 años en la empresa, entonces ya no te puedo contratar con plazo fijo, entonces te voy a contratar como practicante. Ahora vas a ser practicante de contabilidad. Es este supuesto. Incorporar como beneficiario de una modalidad formativa a alguien que ya mantiene vínculo laboral con la empresa, directa o indirectamente. Entonces, este es tu supuesto de desnaturalización. Ya pasas a ser un trabajador, salvo que participe en una actividad distinta. Por ejemplo, yo soy secretaria de una empresa o soy una persona que labora en limpieza, ¿no? Entonces, deseo superarme y quizás estudiar una carrera universitaria. Entonces, estoy estudiando para abogada, para contadora, para administradora. Entonces, yo he sido secretaria o yo he sido personal de limpieza, pero estoy estudiando para administradora, contadora, abogada. Entonces, como ya estoy en los últimos años de mi carrera, porque quizás he estudiado en las noches, en ese caso sí puedo ser practicante sin ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque es una actividad distinta. Entonces, este es otro supuesto de desnaturalización. Luego tenemos presentar información falsa ante la autoridad administrativa de trabajo. Luego, la presencia de simulación o fraude que provoque la desnaturalización de la modalidad formativa. Entonces, ¿no? Que de repente quizás no esté realizando las actividades para las cuales ha sido contratada esta persona, ¿no? La presencia de simulación o fraude. Y luego tenemos el exceso en los porcentajes limitativos correspondientes. Este es el caso en los cuales la modalidad formativa tiene un porcentaje limitativo. Ya para terminar, tenemos infracciones en la zona FIL. ¿Qué sucede si la empresa no declara a las modalidades formativas en la planilla? Es una infracción muy grave. Es lo mismo que tener a un trabajador informal. Infracción muy grave. La diferencia es que el cálculo que se hace, que no lo vamos a poder ver por un tema de tiempos, el cálculo de la multa es mucho mayor que cualquier tipo de infracción. O sea, si es una infracción por no pagar gratificaciones, esta de acá es mucho mayor para
para la empresa, ¿no? Luego, en el caso de las prácticas, carecer de los registros especiales, exceder los límites de contratación, infracciones, no brindar facilidades para que el beneficiario se afilie a un sistema pensionario si lo quisiera, y infracciones muy graves, la falta de pago. Si no te pagan tu subvención como practicante, puedes ir a la zona, ¿no? La falta de pago y disfrute, el pago y disfrute parcial o inoportuno, o el pago y disfrute inferior a lo que dice la norma, el incumplimiento de las disposiciones referidas al horario, jornada y tiempo de trabajo, la presentación de documentación falsa, el uso fraudulento de las modalidades formativas y no celebrar convenios de modalidades formativas. Ahora, recuerden también, si ocurriera los supuestos de desnaturalización, puedes acudir a la SUNAFIL para que desnaturalices tu contrato y te paguen tus beneficios, pero también podrías acudir al Poder Judicial, presentar una demanda por el pago de beneficios sociales, ¿no? Entonces, presentas toda tu información, cuántas horas trabajaste o no firmaste un convenio, ¿no? Porque en este caso, la obligación recae en la empresa. Es decir, la empresa tendría que presentar el convenio de modalidades formativas. Si no presenta el convenio, tiene que acreditar que te pagó tus beneficios sociales. Sanciones disciplinarias, si eres practicante del sector público, no se encuentran sujetos al régimen disciplinario regulado por la Ley de Servicio Civil, pero sí se encuentran sujetos al procedimiento de investigación y sanción de hostigamiento sexual. Luego quería compartir con ustedes un poco de los datos estadísticos. Acá tenemos un dato estadístico sobre el tipo de modalidad formativa, según las regiones. Esto es una data del Ministerio de Trabajo. Pero aquí tenemos un total de beneficiarios, que es lo que creo que es más importante. Si ustedes ven, convenio con predominio en la empresa. Estas son todas las modalidades que tiene la ley de modalidades formativas. Pero miren, acá tenemos casi los que no son utilizados, ¿no? Miren, en el año 2023, ¿no? 41, 67, números pequeños, pero aquí tenemos el número más alto, con predominio en el centro de formación, es decir, las prácticas preprofesionales. 30.394 practicantes declarados en el planilla electrónica. Luego tenemos los practicantes profesionales, que son 21.000, pero el máximo está en las prácticas preprofesionales. Luego, las modalidades formativas, entre el 2010 y el 2019, yo hice un análisis sobre estas modalidades formativas. También lo pueden encontrar en internet, un artículo sobre el tema de empleo juvenil. En una parte analizo el tema de las modalidades formativas. Y vemos que en este periodo analizado, también el mayor número lo tienen las modalidades formativas laborales. En todo este periodo. Siempre ha sido la mayor cantidad registrada. Hay otros que ya casi no se usan, que quizás deberían derogarse, ¿no? Que es lo que se plantea en el artículo. Por otro lado, ya para terminar, respecto a la población juvenil entre 18 a 29 años. En el año 2019, entre 18 a 29 años, teníamos 6 millones de personas. En el año 2022, a ver, aquí, en el año 2022, tenemos 6.78 millones de personas. Y en el año 2019 también 6 millones, parecidos, ¿no? El número es parecido. Entonces, y de ese total, más de 1 millón no estudiaban y no trabajaban en el año 2019, siendo un número menor en el año 2019. En el año 2022 tenemos 1.18 millones, es decir, está aumentando el número de personas entre 18 y 29 años que no estudian y no trabajan. Entonces, bajo este escenario, nosotros consideramos que es necesario que el Ministerio de Trabajo priorice, ¿no?, las capacitaciones que realiza en función a las labores que se van a necesitar.
¿no? Necesitamos que ustedes saben que el Ministerio de Trabajo no es solamente Ministerio de Trabajo, es Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. Debería promover el empleo, ¿no? Entonces es una discusión más larga. Sin embargo, quería hacer esta acotación. Entonces, esa parte que es el Viceministerio de Empleo tendría que realizar muchísimas actividades y entre ellas tratar de proyectar los trabajos que van a necesitarse en los siguientes años, ¿no? Los próximos 5 años, cuáles son los trabajos que se van a necesitar. Y en función a eso tendría que hacer sus capacitaciones. Eso sí, reconozco, no sé si ustedes conocen, pero el Ministerio de Trabajo brinda capacitaciones gratuitas, por ejemplo, para Office, Word, Excel y otros. Te capacita virtualmente y te otorga tu certificado gratuito. Esa es la parte que me pareció interesante, ¿no? No muchos pueden pagar estos cursos y el Ministerio de Trabajo lo otorga de forma gratuita. Pero así como estas, debería realizar otras actividades que se van a necesitar en los próximos 5 años, ¿no? Analizando el mercado de trabajo, haciendo proyecciones, que sería importante. Ok, Jimmy, creo que el tiempo nos ha quedado muy corto. Hemos abordado muchísimos temas, tenemos varias preguntas, creo que vamos a responder solo algunas. Sí, doctora, sí, muchísimas gracias primero que nada por su ponencia. Quiero recordarles a los participantes, y el cual también igual nos han escrito, que usted nos ha dado el go para poder socializar el material, el importante material que tenía usted bien compartir el día de hoy en su presentación. Rápidamente, sí, algunas consultas, doctora, he extraído. Quiero agradecer también a las más de 700 personas que se han conectado en la sesión del día hoy, lunes, aperturando esta semana. Sabemos que, bueno, pues no es una situación idónea, ¿no? La que venimos afrontando, pero les agradecemos a todos el hecho que nos estén acompañando. Rápidamente, doctora, quiero compartirle la primera pregunta. A ver, nos dicen, doctora, ¿qué diferencia hay entre el programa CESIGRA y las prácticas preprofesionales en el ámbito del derecho laboral? Mm, el programa de CESIGRA es para el sector público, ¿no? En principio, yo recuerdo que los primeros puestos de la promoción de las universidades son los que escogen dónde van a realizar sus prácticas. Entonces, realizan sus prácticas en los distintos ministerios e instituciones del sector público. Es decir, son tus prácticas preprofesionales. Es por eso que cuando tú sacas tu título, puedes acreditar tus prácticas, ya sea con el programa de CESIGRA o con las prácticas que hiciste en cualquier otro lugar. De acuerdo, doctora, muchísimas gracias. Em, esta pregunta es un poco de manera, también, o sea, me pide un poco la reflexión de su parte, doctora. Ujú. Em, Indica, los programas de voluntariado en los últimos tiempos han ido en aumento. Se convoca a estudiantes de último ciclo, pero aparentemente hay cierta desproporción, ya que no están afectos a absolutamente a nada, ni siquiera a estipendios de movilidad. ¿Qué reflexión podría darnos, doctora? Sí, ¿no? Yo creo que finalmente estos programas de voluntariados deberían ser en principio cortos, deberían ser por un tema de aprendizaje, de ayuda social, ¿no? Creo que debería cumplir ciertos requisitos como los que acabo de mencionar. Pero claro, no hay una norma que diga está obligado a darle pasajes, comidas, no lo hay, ¿no? Pero creo que cada una de las personas que realizan estos voluntariados podrían analizar en conjunto las actividades que van a realizar, que son importantes, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes en el colegio a veces realizan voluntariados que les sirve de alguna manera para sumar al currículum cuando ellos se presenten a las distintas universidades, también les sirve. Pero como bien menciona Isabel, creo que también es un poco el no reconocimiento de ciertos derechos, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos una normativa más nutrida respecto a este tema. Gracias, doctora. Otra consulta que nos han alcanzado es la siguiente. Em, ¿Qué competencias, doctora, deben priorizar los jóvenes para una inserción laboral efectiva en este siglo XXI? ¿Qué competencias? Los practicantes, ¿qué deberían? Yo creo que necesitamos en este siglo un practicante que tenga muchísimas habilidades, ¿no? La primera de ellas es el tema de las habilidades blandas, que eso debería trabajarse en la familia y en el colegio.
para que esta persona pueda actuar en el centro de trabajo adecuadamente, ¿no? En las relaciones que pueda tener en el centro de trabajo. Las habilidades blandas. Por otro lado, creo que también me parece importante el tema de que estas personas sean personas reflexivas. Eso quiere decir personas con una idea, con un criterio, que tengan una opinión propia, pero también creo que esa opinión, ¿no? Muchos adolescentes, jóvenes, tienen una opinión, pero ¿de dónde nace mi opinión? Mi opinión no es solamente por lo que yo creo. Mi opinión tiene que estar basada en función a lo que yo estoy leyendo. Entonces, mientras más lee una persona, va a poder construir una mejor opinión con argumentos, los cuales va a reforzar la opinión que esta persona presenta. Entonces, aquellas personas que están estudiando necesitan leer bastante y yo creo que esas, entre otras habilidades que puedan tener, yo creo que esas dos me parecen bastante importantes, ¿no? Porque yo si trabajo en una empresa y mientras más pueda presentar mis ideas, sea más proactivo porque revisé, asistí a diferentes cursos, estoy revisando en un libro o en el extranjero qué es lo que están aplicando. Entonces, si tengo esa idea de revisar muchísima información, de actualizarme, yo creo que es importante también. Gracias, doctora. Brevemente voy a compartirle las últimas consultas que tenemos esta tarde. Doctora, ¿qué reformas legales o institucionales considera usted necesarias para mejorar la articulación entre la educación y el trabajo juvenil? Reformas legales entre la educación y el trabajo juvenil. Yo creo que es necesario revisar la currícula que tienen los estudiantes en las universidades públicas, ¿no? Claro, las universidades, perdón, los colegios privados suelen tener, los colegios privados grandes, suelen tener una currícula más nutrida, más estudiada, por lo mismo que están pagando un dinero mayor. Entonces, con esas, yo no, como Estado, no intervendría mucho, pero yo creo que sí para el colegio público, que es el mayor número de colegios que existe en nuestro país y en donde más se tiene deficiencia, creo que es necesario revisar la currícula para saber qué actividades realmente están realizando los alumnos. Ellos están más o menos entre 6 y 5 horas en el colegio, están invirtiendo su tiempo, qué están haciendo, cómo están llevando los cursos, quién le está impartiendo, qué le está diciendo el profesor. Yo creo que los alumnos son bastante receptivos a lo que les dice el docente, ¿no? Entonces, partiríamos de cómo están nuestros docentes, partiríamos con evaluar la currícula, que sea una currícula que le ayude a afrontar todo lo que ocurre en nuestro país. Siempre veo propuestas y leo propuestas que dicen, ese tema de salud lo tenemos que incorporar en la currícula de los estudiantes, ¿no? Para que sepan alimentarse bien. Temas de pensiones también tenemos que incorporarlo porque necesitan ellos conocer qué es lo que va a ocurrir de acá a 20 años, para que no tengamos muchísimas personas que no tienen lo que se denomina no tienen una noción de si van a recibir una pensión más adelante. El tema de derecho laboral, que también es necesario que conozcan, las capacitaciones que van a tener. Entonces yo creo que hay que hacer un análisis de toda esa currícula. De acuerdo, doctora. Y le comparto la última inquietud, la cual es la siguiente. Desde su perspectiva, ¿cuál sería el principal desafío que enfrentará el Perú en los próximos años respecto al trabajo adolescente y las prácticas preprofesionales, doctora? El desafío. Respecto al trabajo adolescente, creo que es necesario que el Ministerio de Trabajo implemente una política pública adecuada. Claro, si bien es cierto, la política pública que se estableció en el año 2012 establecía ciertas metas que tenía que cumplir el Estado, que claro, por diversas razones no ha podido ser cumplida, pero creo que en esta siguiente política pública que establezca
sí tienen que cumplirse esas actividades no solamente del Ministerio de Trabajo, sino de los distintos sectores. Esa sería, yo creo que lo principal, ¿no? Que se establezca las metas claras y que estas metas se cumplan para finalmente reducir nuestra alta tasa de trabajo infantil. Hemos tenido una estrategia que ha ido del 2012 al 2021 más o menos y que no ha reducido en gran medida nuestra tasa de trabajo infantil. Esos niños que estuvieron trabajando van a ser el futuro de nuestro país. O sea, imagínense esos niños trabajando y que van a ser los futuros ciudadanos. ¿Qué va a ser de esos ciudadanos? Entonces necesitamos que el Estado piense bastante, se ocupe y cumpla las metas que se establece para que esos niños, niñas, adolescentes en el futuro puedan ser mejores ciudadanos para nuestro país. Eso respecto al trabajo adolescente. También se necesita una adecuada fiscalización para que se cumplan todos estos derechos que hemos podido revisar aquí. También el tema de tolerancia social. Cada uno de nosotros tiene que saber, conocer por qué no debemos hacer trabajar a un niño, niña, adolescente y en qué condiciones. Para el tema de las prácticas preprofesionales, creo que también se tiene que cumplir con los parámetros que establece la normativa, la ley de modalidades formativas. Porque claro, esta persona que es un estudiante tiene que trabajar 6 horas, 30 horas semanales, ¿cierto? Y en muchos casos están trabajando, están practicando 40 horas semanales, 48 horas semanales. ¿En qué momento ese practicante va a leer, va a estudiar, va a revisar autores? ¿En qué momento va a hacer sus trabajos, las tareas que le dejan en la universidad? ¿En qué momento va a poder hacer un trabajo de investigación adecuado, que es lo que necesita nuestro país, ¿no? ¿En qué momento, con qué tiempo lo va a hacer? Si esas prácticas, que son necesarias para que saque su título, abarca casi todo su tiempo. Y en cosas manuales, ¿no? Cosas manuales que finalmente no le van a ayudar mucho en su carrera. Entonces, a veces los practicantes suelen buscar prácticas por muchas razones cuando están en el primer y segundo año, porque necesitan el dinero, necesitan pagar ciertas cosas. Y en las últimas también ocurre lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, igual el tema de la fiscalización para que se cumpla lo que establece la normativa y que por lo tanto estas personas tengan un mejor futuro, porque mientras realizan las prácticas y puedan llevar adecuadamente su carrera estudiando, capacitándose, van a ser mejores profesionales. Muchísimas gracias, doctora Egus, quizá por haber absuelto la mayoría de preguntas que nos ha realizado nuestro atento público. Reiteramos nuestro agradecimiento a las 639 personas que se mantienen todavía conectados en esta sesión. Muchísimas gracias por seguirnos. Muchas gracias, doctora Egus, quizá a usted por habernos apoyado en la sesión de hoy. Yo le cedo estos últimos segundos para que pueda despedirse de nuestro público. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimmy, muchas gracias al Centro de Estudios por la invitación para poder compartir con ustedes este interesante tema, con las reflexiones, también gracias a sus preguntas hemos podido compartir algunas ideas y algunas que yo no me había puesto a pensar, pero que igual hemos ido respondiéndolas. Entonces, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio y seguramente nos estaremos viendo en alguna otra oportunidad.